Hola, el día de hoy continuaré con la serie de videos para completar el centro cívico. Esta vez te enseñaré a completar la alacena. Este video es útil para PC, Mac, consolas y Android en la nueva versión 1.5. Para poder comenzar a completar este cuarto del centro cívico es importante completar el primer lote del primer cuarto. Si aún no lo completas y no sabes cómo, te estará apareciendo un video arriba que te ayudará con eso. La recompensa de completar el cuarto de la alacena es el invernadero. El invernadero es un espacio para plantar cultivos de cualquier estación durante todo el año. Aquí puedes plantar también árboles frutales que te darán todo el año cosecha, así que es bastante útil. Otra forma de obtener el invernadero es que lo compres por 35,000 monedas a través de un formulario de proyectos de desarrollo comunitario de Yoya o Joja. Pero este video es sobre cómo completar el centro cívico, así que vamos a ello. En el número 1 tenemos el lote de cultivos de primavera. Como su nombre lo dice, es importante cultivar variedad en primavera y llevar uno de cada uno al lote. Para esto necesitarás ir con Peer y comprar chiribia, judía verde, coliflor y patata. Te recomiendo que mires el tiempo en el que crece, eso lo puedes ver cuando vas a comprar las semillas, ya que debes considerar que al cambio de estación tus plantas morirán ya que no son de la temporada. En este lote la planta que tarda más en germinar es la coliflor con 12 días, y la recompensa por completar este lote es el acelerador básico. El acelerador básico es un fertilizante que garantiza la tasa de crecimiento como un mínimo 10% más rápido y se debe aplicar sobre un suelo arado. La receta la desbloquearás al llegar al nivel 3 de agricultura. En el lote número 2 tenemos el lote cultivos de verano. Es parecido al anterior. Es importante que sea verano y cultives tomate, chile, arándano y melón. Una vez más considera el tiempo en el que crece tu planta. También de la misma forma las semillas las puedes encontrar con Peer. En este lote la planta que requiere más tiempo para cosechar es el arándano con 13 días. Una vez que tengas las cosechas deberás llevar uno de cada uno al lote. Al completarlo, te recompensará con un aspersor de calidad. Este aspersor riega 8 casillas adyacentes cada mañana de forma automática y podrás fabricarlo cuando llegues a nivel 6 de agricultura. En el tercer lugar tenemos el lote de cultivos de otoño. De la misma forma que los anteriores, deberás cultivar plantas de otoño como el maíz, la berenjena, la calabaza y el ñame. Todas podrás encontrarlas con Peer, aunque el maíz también puedes plantarlo en verano. Y el ñame podrás obtenerlo también en las minas al eliminar un cavadorín que se encuentra en los pisos del 6 al 29 con la probabilidad del 3%. En otoño la planta que tardará más tiempo en cosecharse es el maíz con 14 días, así que puedes plantarlo desde verano. Cuando tengas la cosecha, de nuevo deberás ir a dejar al lote uno de cada uno. Al completarlo te dará de recompensa una colmena, que con la colmena podrás obtener miel de abeja. En mi canal hay varios videos al respecto, te estarán apareciendo en la parte superior. Para fabricar la colmena necesitas llegar al nivel 3 de agricultura. En el número 4 está el lote de cultivos de calidad. En este deberás tener cosechas de las estaciones pasadas, pero con calidad de oro. En este lote necesitas 3 productos de 5. La calidad depende de las probabilidades, pero para aumentar tu probabilidad necesitas fertilizar tus semillas. También, si aumentas la habilidad de agricultura, esto te ayudará bastante. Para este lote necesitarás 5 de chiribia, melón, calabaza y maíz en calidad de oro. Cuando los tengas, llévalos a completar el lote. La recompensa de este lote es una envasadora, y la envasadora sirve para convertir las verduras o frutas en mermelada. Para fabricarlo necesitas ser nivel 4 de agricultura. En el número 5 está el lote origen animal. En este necesitarás invertir buen dinero para completarlo, ya que necesitas distintos tipos de animales. Para este lote no es necesario obtener todos los productos, con 5 son suficientes. Si no sabes acerca de esto, te estará apareciendo arriba en mis videos sobre el corral y el establo. Hace un tiempo hice una guía completa al respecto. En resumen, para conseguir los tamaños XXL en productos animal, deberás tener una buena amistad con los animales y ver su estado de ánimo. Algunos productos podrás encontrarlos en el carro ambulante los miércoles y viernes, pero eso es cuestión de suerte para que puedas conseguirlos. La recompensa por completar este lote es la prensa de queso, que la prensa de queso sirve para convertir la leche en queso.
Como nota, si colocas leche XXL en la prensa de queso, te lo dará en calidad de oro. La leche normal te lo dará de la misma calidad. El queso puede hacerse de iridio en un tonel, pero para eso haré otro video. La prensa de queso la puedes fabricar a partir del nivel 6 de agricultura. Y por último, en el número 6 está el lote origen artesanal. Este es de los lotes con más opciones para completarlo, pero no necesitarás todos. Es suficiente con 6, pero en este video abarcaré todos para que tengas más opciones. Necesitas aceite de trufa, tela, queso de cabra, queso, miel, mermelada, manzana, albaricoque, naranja, melocotón, granada y cereza. Suena complicado, pero no te preocupes. Para el aceite de trufas necesitarás cerdos. Ellos te darán trufas, menos en invierno. Después debes conseguir una aceitera. Para fabricarla necesitas ser nivel 8 en agricultura. Para la tela necesitas tener ovejas para que te den lana. Después llévala a un telar. Esta se crea a partir del nivel 7 de agricultura. También puedes obtener la tela llevando un periódico empapado en una máquina recicladora. Para la recicladora necesitas ser nivel 4 en pesca. Igual puedes encontrarlo con el comerciante del desierto y como botín de las momias en la caverna Calavera. El queso de cabra se obtiene de la leche de cabra, en la prensa de queso. También con el queso normal, con una leche de vaca. Y en el comerciante del desierto. La miel con la colmena, después de 4 días de colocarla en tu granja y en el oasis, la tienda de Santi del desierto. La mermelada se obtiene colocando una fruta en una envasadora que mencioné en algún lote pasado. Y por último, la manzana, albaricoque, naranja, el melocotón, la granada y la cereza se pueden obtener con brotes frutales. Aunque es muy lento esperar a que crezcan los árboles. Para eso es más rápido si los consigues en la cueva de la granja, durante distintas estaciones del año. La cueva de la granja se obtiene después de obtener un total de 25,000 monedas de oro. Demetrius te visitará y te pedirá que lo apoyes para un experimento. En este deberás elegir murciélagos. Cuando completes este lote obtendrás como recompensa el barril. En el barril colocas fruta o verdura para poder hacer vino y otras bebidas. Este se puede construir desde el nivel 8 de agricultura. Y listo, al completar todos los lotes deberás ir a dormir para ver una animación donde los Junimos reparen el invernadero y al despertar aparecerá reparado. Espero que te haya servido y logres completar la alacena de forma rápida y eficiente. Espera los demás videos sobre el centro cívico para completar la guía. Si te gustó, por favor agradecería que me apoyaras con un like, comentando y suscribiéndote. Gracias por ver.